El título es Navidad, ¿debiera celebrarse sí o no? Navidad, ¿debiera celebrarse sí o no? Yo quiero explicar esto hoy día porque quiero que quede bien claro. Y vamos a entender, número uno, detalles en cuanto a esto de la Navidad. Durante la Navidad, durante diciembre, se celebra también la fiesta judía. Se llama Hanukkah. Ellos prenden luces. ¿Qué prenden? Luces. Así es que hay algo aquí que debemos entender los cristianos en cuanto a la Navidad. También hay otras religiones incluso. Está Kwanzaa, pero Kwanzaa no tiene nada que ver con la Navidad, pero también se celebra en diciembre. Antaño, muchos años atrás, celebraban también en diciembre la nacida del sol o el nacimiento del sol. Eso era algo pagano. Antiguamente, años atrás, también, no necesariamente en diciembre, se cortaba un árbol y al árbol se le adornaba. Entonces usted dirá, wow, se está pareciendo ya a Navidad. Todo esto quiero yo decírselos para que usted vaya asimilando dónde estamos. ¿Estamos aquí o estamos allá? Y entendamos bien el significado de la Navidad. Porque si hay peleas entre el mundo cristiano, entre debo o no debo celebrarla, es porque no saben ni están al tanto de los pormenores en cuanto a este evento mundial. Primero quiero hacer la pregunta es, ¿debiera el cristiano celebrar la Navidad? Sabemos que mucha gente celebra la Navidad alrededor del mundo entero. Y gentes incluso de otras fes, de otras etnias, de otras religiones, también celebran la Navidad. Pero el cristiano, el que ha conocido la palabra de Dios, ¿debiera celebrarla o no? Por supuesto, al yo preguntarlo de esta forma y con tanta intriga, me imagino que ustedes dirán, ¿será que el pastor no cree en la Navidad? ¿Será que me está preguntando porque ve que yo he puesto un árbol en mi casa? Pues la intriga que yo presento en este momento es solamente para que usted preste atención y para que podamos entender bien, desde un punto de vista bíblico, lo que la palabra de Dios nos dice. La otra pregunta es, ¿debiera el cristiano poner símbolos navideños? Para poder entender estos detalles, viene una pregunta más. ¿Qué es la Navidad después de todo? ¿Qué es la Navidad después de todo? ¿Qué se celebra en la Navidad? Los que no quieren participar, los que participan, los que se emborrachan en la Navidad, los que gastan todo el dinero comprando y después la tarjeta de crédito está a tope. ¿Qué vamos a hacer con la Navidad? ¿Quién inventó la Navidad? Entonces, ¿qué es la Navidad después de todo? Pues la palabra Navidad viene del original latín que se lee nativatis. Eso no dice mucho, pero lo que dice es que la palabra nativatis significa nacimiento. Entonces, dejemos bien en claro de que en la Navidad se celebra un nacimiento. Ahora, la pregunta es, ¿el nacimiento de quién se celebra en la Navidad? Los que celebran la Navidad. ¿De quién? Entonces ahora tenemos que ir a la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos explica. Y nos dice de que hace 2700 años atrás, 700 años antes de Cristo,
había un gran profeta, se llamaba el profeta Isaías. Y el profeta Isaías recibió de parte de Dios una profecía. Dios le dice al profeta Isaías lo que iba a suceder a futuro, 700 años después, más tarde. Y lo escribe entonces en el libro que lleva su nombre, Isaías, en el capítulo 9 y el versículo 6, donde dice, porque un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable con A mayúscula. Consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, o Padre eterno también. Todos estos títulos, estos nombres que se le iban a dar a este niño que iba a nacer. Entonces, desde un principio vemos de que el nacimiento de aquel Padre eterno y príncipe de paz estaba siendo anunciado desde ya. El nacimiento estaba profetizado. Luego Isaías capítulo 7, versículo 14 nos dice, por tanto el Señor mismo os dará no cualquier cosa, sino que os dará algo muy importante, una señal. Déjeme decirle que la palabra señal la busqué para poder entender bien lo que estamos hablando. La palabra señal implica de algo totalmente fuera de lo común y corriente. Entonces la palabra de Dios nos dice de que el Señor da una señal, algo totalmente fuera de lo común y corriente, algo especial. Cuando se dan señales, la palabra señal es sinónimo de milagro. Marcos precisamente le llama señales a los milagros de Jesús. Mateo le llama, y otros evangelios le llaman milagros. Pero una señal es algo totalmente fuera de lo normal, venido de Dios para hacer algo obvio, para hacer algo notable y que la gente pueda darse cuenta de eso. Eso es una señal dada por Dios. A través de todo lo que voy a decir hoy, quiero que usted se basimente su fe en la palabra de Dios, no en lo que dice la gente o lo que algunos videos de YouTube están diciendo, que confunden. La raíz, la fuente de esos videos son totalmente ambiguas. Se los digo yo que muchos de ellos lo he analizado. Y he visto de dónde sacan ese producto que está confundiendo a las personas. Hay unas religiones en común que dicen no tenemos que ni por qué celebrar la Navidad, tampoco tenemos que celebrar los cumpleaños, tampoco tenemos que saludar la bandera, tampoco tenemos que cantar el himno nacional, tampoco que tenemos que... Y continúan con una clase de legalismos antibíblicos, sin fundamento y totalmente erróneos, confusos, y hasta vergüenza da de pensar que creen en ese tipo de fábulas. Pero la palabra del Señor dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá, una vez más tenemos la palabra nacimiento, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En este caso, con nosotros es o está Dios. Entonces, el nacimiento sería una señal dada por Dios. Seguimos. Lucas capítulo 2 del 5 al 7 nos dice que María, que por cierto el nombre de María no es María. Muchos dicen María, la madre de Jesús. No es el nombre María, es Miriam. Pero la tradujeron como María. Pregúntenme por qué, no lo sé. Errores en los traductores, errores en los copistas, particularmente en cuanto a este nombre. La cual estaba encinta, ¿en qué estaba encinta? Y dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio
a luz a su hijo primogénito. Hermanos, la Biblia está repleta de anuncios de Navitatis o del nacimiento de Jesús. ¿Por qué el mundo quiere aplacar, enmudecer y ensordecer el nacimiento de Jesús? ¿Cuál es el propósito detrás de querer aplacar el nacimiento de Jesús al mundo entero? Entonces el nacimiento está bien registrado, como lo podemos ver. Otro versículo que nos habla, Lucas 2, del 10 al 11, dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí doy buenas nuevas. La palabra buenas nuevas significa, en un español claro, significa buenas noticias. Eso fue lo que el ángel le dice a los pastores. Porque he aquí os doy buenas noticias. ¿De qué? De gran gozo. No lo mencionen. No lo digan. Todo lo contrario leemos en la Biblia. Buenas noticias de gran gozo. ¿Para quién? ¿Para los pastores solamente? No, señores. Para todo el pueblo. Que os ha nacido, ¿cuándo? Hoy, en la ciudad de David, dice el verso, un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces entendemos que el nacimiento debía ser anunciado a todo el pueblo. Otro versículo más, porque me gusta que la palabra de Dios nos hable. Lucas capítulo 2, en el versículo 12 dice: esto os servirá de señal. Hermano, cuando el ángel del cielo baja y le dice a los pastores: esto les servirá de señal. Me imagino yo que los pastores no es que estaban rascándose la cabeza, ¿qué nos está diciendo el ángel? Tampoco estaba con los brazos cruzados. ¿Qué significa esto de que el rey ha nacido? Ellos estaban prontos a salir corriendo a buscar al niño, a tal punto de que el ángel les dice a ellos: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, porque ya se iban arrancando, buscando a dónde estaba el niño. Entonces entendemos que el nacimiento fue comprobado por los pastores cuando llegaron eventualmente al lugar donde la estrella estaba detenida y donde el niño estaba en pañales, en ese lugar. Lucas nos sigue diciendo: y repentinamente apareció con el ángel, ¿qué cosa? No un angelito aquí, otro por allá, no. La palabra de Dios dice que cuando Cristo Jesús nació, apareció unas huestes espirituales en las regiones celestes, y no está hablando de demonios, está hablando de ángeles, una multitud de huestes celestiales que ¿qué hacían? Alababan a Dios, declaraban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Cuál iba a ser uno de los nombres de aquel niño? Padre eterno, príncipe de paz. Estos ángeles le dijeron entonces, cantando glorias a Dios y glorias en las alturas, que iba a haber en la tierra por fin paz. No la paz que el mundo cree, sino que la paz entre Dios y el hombre, por causa de que el pecado hace enemigo al hombre de Dios. Pero Dios traía entonces a Jesús para que naciera en un pesebre y Él pudiera morir por nuestros pecados y pueda haber esa relación de paz entre el hombre y Dios. Por eso los ángeles le decían a los pastores, y cantaban y alababan a Dios, y decía: y en la tierra paz por fin, buena voluntad para con los hombres. Quiero decirles algo, no se confundan. Mucha gente, y incluso en una oportunidad una persona me dijo a mí: no dice buena voluntad para con los hombres, paz en la tierra para los hombres de buena voluntad. Eso es lo que dice algunas Biblias equivocadas o algunas traducciones, incluso no necesariamente traducciones
confiables. Pero esta es una equivocación, porque el hombre, hermano, no tiene buena voluntad si no fuera por Dios. La palabra del Señor dice, no hay ningún hombre bueno, no hay bueno en la tierra. Y la justicia de los hombres viene a ser como un trapo de inmundicia en el piso. Esa es la justicia del hombre. Lo que el hombre se cree bueno es solamente orgullo, narcisismo y todo lo demás que siempre hablamos. Pero la bondad viene de Dios. Y cuando dice la palabra aquí, buena voluntad para con los hombres, la palabra de Dios nos dice que la buena voluntad es de Dios. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en cuanto a la voluntad de Dios, nos dice la palabra también, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, lo que más hace el hombre hoy en la tierra. Fornica, peca. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que nos apartemos del mal. Y la palabra de Dios dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Somos santificados por medio de Jesucristo. Y si Jesucristo no hubiera nacido, no seríamos santificados. Gracias a Dios que Él envió a ese niño Jesús, que nació en el pesebre y que un día creció y murió en la cruz por ti y por mí, sin pecado. Dios hubiera podido no necesariamente haber nacido, pero Él nació. Por eso que la Navidad es una celebración cristiana. Dios hubiera podido bajar del cielo como Dios y Señor. Dios hubiera podido revelar su divinidad y soberanía. Dios hubiera podido establecer su reino milenial y Dios hubiera podido haber sido adorado de una vez por todas y ya, sin tener que haber nacido en un pesebre. Pero nació. Y los ángeles fueron y cantaron gloria a Dios, aleluya. Y los pastores vinieron a adorarlo. Y los reyes magos de otros lugares, reyes, vinieron a traerles regalos. Y los ángeles dijo, es buena noticia para todo el pueblo. Hermanos, ¿por qué se quiere eliminar la Navidad hoy? Él prefirió profetizarlo. Él prefirió tener un nacimiento humano. Dios prefirió anunciarlo a los pastores y Dios prefirió que ese gozo se expandiera a todo el pueblo. Él prefirió que los ángeles cantaran gloria y Él prefirió que una estrella saliera del oriente y esa estrella guiara a los reyes magos hasta donde estaba Jesús. Y Él prefirió, sí, recibir los regalos que los reyes magos le traían a Jesús. No los rechazó. Entonces, ¿por qué se aplaca el mensaje de la Navidad? El único que ha querido aplacar el mensaje de la Navidad es Satanás, el diablo. Satanás ha querido callar, ensordecer el mensaje del nacimiento de Jesús. Y la palabra de Dios lo dice de esta forma. Herodes dice entonces, enojado mucho, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. La palabra de Dios dice que los magos, que por cierto eran sabios, la traducción dice magos, pero eran hombres sabios, eran reyes del oriente. Pero noten ustedes algo aquí. Los ángeles ubicaron a los pastores. ¿Sabe quién eran los pastores? Los pastores eran gente del vulgo. Los pastores eran gente hediondos, así los dice la traducción. Gente pobre, gente incluso desechados por la sociedad de aquellos tiempos.
porque estaban siempre con olor a animales. Incluso eran hasta mal hablados. Los ángeles vinieron a los pastores, a los del vulgo, a los que no tenían una profesión, excepto cuidar las ovejas. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Pero también los ángeles fueron a los reyes del oriente, los que podían traer oro, incienso y mirra. No solamente fue a los pastores, sino que el radio que ocuparon los ángeles fue bastante grande, de lo menos de la sociedad a lo máximo de la sociedad, para que vayan a celebrar el nacimiento de Jesús. Yo creo que eso nos dice bastante a nosotros para decidirnos si lo celebramos o no lo celebramos, si mantenemos la alegría de las buenas noticias de que ha nacido el Rey, o quebramos nuestros propios matrimonios y peleamos. No tiene sentido. Pero alguien más quería callar el mensaje del nacimiento de Jesús, y no fue solamente Herodes. Era el mismo Satanás, el diablo. Apocalipsis capítulo 12 del 3 al 5 dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Habían solamente dos equipos: los pastores y reyes magos que fueron a adorarle, y Herodes y el dragón que fueron a querer devorar el niño. ¿En cuál de esos equipos nos encontramos nosotros? ¿En cuál de esos equipos te encuentras tú? ¿Del lado del dragón o del lado de Jesús? Pero lamentablemente existe mucho legalismo. La palabra legalismo implica de que se guían por la ley, pues la ley es del Antiguo Testamento. Cristo vino a cumplir la ley precisamente para que nosotros no tengamos que estar cumpliéndola, sino que por gracia somos salvos. No tenemos que llevar un sacrificio, un corderito, no tenemos que llevar una paloma, no tenemos que llevar harina, ni miel, ni nada. El sacrificio fue hecho por Jesús, tenemos que aceptarlo nada más. Mucha gente cae en el fariseísmo, que debemos hacer esto, debemos hacer este otro, y no hacer esto o no hacer este otro, ni ellos pueden. La palabra de Dios dice: se preocupan de colar el mosquito, pero pasan el camello. ¿Saben lo que significa eso? Se preocupan de que el mosquito no vaya a caer ahí en el perfume, pero pasan el camello. Por eso la palabra del Señor dice: te preocupas en la paja que tiene el ojo ajeno y no te preocupas de la viga que tú tienes en tu propio ojo. Eso significa fariseísmo. ¿Cómo es posible que alguien me diga que su matrimonio está en peligro porque uno de los dos dice: yo no creo en la Navidad, es demoníaco? Y el matrimonio que Dios ha fundamentado como primer establecimiento en toda la humanidad. No hubo escuela, no hubo bancos. El primer establecimiento de la humanidad fue el matrimonio. Eso lo fundó Dios, lo estableció Dios. Sin embargo, y la responsabilidad Dios se la dio al hombre para mantener su hogar. Se va a romper por estar colando el mosquito y pasando el camello. Entonces mucha gente se encuentra de lado y apoyando a Satanás y se vuelven al campo enemigo, al campo contrario, resistiendo el mensaje del nacimiento de Jesús. ¿Y cuáles son las excusas? Pues las excusas son varias y mucha gente dice: ¿tiene sentido las excusas? No se sabe el día exacto del nacimiento de Jesús. Es verdad, no se sabe. Algunos piensan que fue en julio, otros piensan que fue en abril, otros piensan que fue en septiembre y otros piensan que fue cerca de diciembre. Pero muchos concuerdan de que no fue el 25 de diciembre.
realmente en esa fecha, entre el 23, 24 y 25, en esa fecha de los diciembres, se celebraba otra cosa, el dios Sol. Pero entonces la iglesia de ese entonces dijo, para que la gente deje de adorar tanto al Dios, ellos con su propia cosa, nosotros vamos a adorar a Cristo Jesús. Y entonces fundamentaron como fecha la Navidad del 25 de diciembre. No es así. No hay un 25 de diciembre como nacimiento de Jesús, efectivamente. Pero de que Jesús nació, nació. Y no importa si ha nacido el 25, el 23 o el 24 o cualquier otro día del año, nosotros vamos a celebrar por lo menos el día, o vamos a celebrar a Cristo en la Navidad, no el día. Vamos a celebrar el hecho de que Jesús nació. Alguien dijo en una oportunidad, bueno, yo celebro el nacimiento de Cristo todos los días. Y celebro los cumpleaños de la gente todos los días. Y todos los días celebro el aniversario que llevo con mi esposa. Pero después, conversando con la esposa, me decía, jamás, nunca me ha regalado nada en el aniversario. Nunca lo reconoce. Son fariseos, son legalistas. Entonces se llenan la boca diciendo que celebran y celebran porque presentan eso como excusas. Otra cosa, la Biblia no ordena celebrar la Navidad. No dice tienes que ordenar la Navidad, es un mandamiento, no. No lo dice. Pero los pastores la celebraron. Los reyes la celebraron. El pueblo celebró el nacimiento con gozo. Los ángeles cantaron gloria, gloria en las alturas. Hasta el universo se movió porque una estrella guió hasta donde estaba el niño. El mundo, el universo se movió por causa del nacimiento de Jesús, y el dragón quiso matar a Jesús y no pudo. Herodes quiso matar a todos los niños de 2 años y menos y los mató, y no mató a Jesús. Entonces, hermanos, no, la Biblia no ordena celebrar la Navidad. Pero si se nos permite celebrar a Jesús en un día tan obvio, aprovechémoslo. Poner luces en las casas es pagano, dicen unos. Poner un arbolito es un ídolo. Darse regalo es muy caro. O por lo menos es vanidad, dicen otros. Siempre van a haber excusas. Hermanos, el que presenta excusas va a tener excusas para venir a la iglesia. Escúcheme bien, va a tener excusa para dar su diezmo que pertenece a Dios y ponerlo en el lugar del alfolí. El que tiene excusas encuentra excusas debajo de las piedras, y el que tiene excusas va a llegar al infierno diciendo, pero Señor, no adoramos en tu nombre, pero Señor, no hablamos lenguas en tu nombre. Va a seguir con excusas. Los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. No lo adoran ni en Jerusalén, ni lo adoran en Samaria, lo adoran en cualquier lugar, a cualquier hora del día, y lo adoran con todo su ser, con todas sus voces, con todo su bolsillo. Y Pablo dice, cualquier día lo adoran. El árbol, ¿lo ponemos o no lo ponemos? Yo no puse ese árbol que está ahí atrás. Lo pusieron los hermanos americanos. Contentos pusieron uno. Allá pusieron otro. Pusieron luces. Especialmente luces blancas que representan la luz de Cristo. Cuando Él dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora, es verdad. Y quiero ir terminando con esto. Pero es verdad que la palabra de Dios nos ofrece 2 pasajes donde habla acerca del árbol. Usted decía, ¿no? ¿Será que la Biblia habla del árbol? Pues sí, la Biblia habla en 2 pasajes, y se los voy a mostrar, del árbol. Uno de ellos es precisamente Jeremías capítulo 10. Dice así, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan. Usted ya está hablando del arbolito de Navidad. Dice,
con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Aquí hay una palabra clave, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, todo hombre se avergüenza de su ídolo, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Déjeme decirle algo, verdaderamente la gente en esos tiempos del profeta Jeremías iba a las montañas y verdaderamente cortaba un árbol. No tenía que ser un pino. Por cierto, cortaban el árbol, déjeme explicarle, le quitaban todas las ramas, le dejaban entonces el tronco, escuche bien, y el tronco lo tallaban y le ponían ojos, nariz y boca y lo sujetaban y entonces lo adoraban. Lo adornaban con plata y con oro y lo adoraban. Yo jamás he escuchado de que al árbol de Navidad lo estén adorando. Jamás he visto a ningún hermano de la iglesia que le rinde culto, al árbol de Navidad. Estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Cuando yo escucho esto de personas que defienden y argumentan en cuanto que no se debe poner un árbol, me doy cuenta de que su ignorancia le llega hasta la frente. No pueden confundir lo que se hacía en esos tiempos, que era un árbol que se cortaba con el propósito de darle figura de Dios y luego arrodillarse frente al árbol para rendirle culto y decirle: tú eres mi Dios. Hay algo totalmente diferente aquí. Ustedes están aprendiendo algo. El otro pasaje de la Escritura dice: corta cedros, tipos de madera, y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, ahí dio en algo, que se críe con la lluvia. Parte del leño quema en el fuego, después se calienta y hace del sobrante, ¿qué cosa? Un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Está hablando totalmente de un ídolo que adoraban y que rendían culto y que se arrodillaban ante él y que le decían: tú eres mi Dios, líbrame. Ahora, si usted como cristiano toma el adorno del árbol y entonces le rinde culto y se arrodilla y le dice: tú eres mi Dios, entonces usted es un idólatra. Se tomó el árbol, el pino, por cierto, porque está siempre verde, representación de que nunca muere, a no ser, por supuesto, que lo corte usted y ya se murió, pero plantado un árbol de pino siempre está verde, siempre hay vida en él, no sufre en el invierno o en el otoño la pérdida de sus hojas, se mantiene. Entonces eso fue la causa por la cual se tomó el pino como una representación de vida. Por supuesto, ahí lamentablemente tenemos de que mucha gente pelea y discute si se celebra o no se celebra y si es de Dios o no es de Dios, y desatiende el mensaje de la palabra de Dios, que es el nacimiento de Jesús, anunciarlo al mundo entero. Quiero ir terminando con lo que dice Pablo a los romanos. Escucha bien. Dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Usted quiere hacerle caso al 25 de diciembre, lo hace caso para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace.
Así que si usted no quiere celebrar la Navidad un 25 y quiere celebrarla en septiembre, donde dice de que pudo haber nacido Jesús, pues celébrelo. Pero Pablo está diciendo, mira, si lo celebras un día u otro día, para el Señor lo haces. Si este día o este otro, pero hazlo para el Señor. Y si lo quieres celebrar todos los días, hazlo para el Señor. Pablo continúa diciendo, el que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Por eso la palabra del Señor dice claramente, si uno cree de que en eso hay pecado, va a haber pecado. Si usted cree que no hay pecado en eso y lo hace para Dios, para agradecerle a Dios, para honrar y celebrar a Dios, pues para Dios lo hace y Dios lo acepta. Incluso Corintios, a través del mismo Pablo, dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que yo doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que, hermanos, yo particularmente celebro a Jesús en la Navidad. ¿Y usted? ¿A quién celebra